paso a Natalia Bustelo, que es doctora en Historia, profesora de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de San Martín, investigadora adjunta de CONICET, también tan cuestionados por estos días, autora de numerosos artículos académicos y libros como Inventar la Juventud Universitaria y todo lo que necesitas saber sobre la reforma universitaria. Integrante del Centro de Documentación e Investigación de las Culturas de Izquierdas en Argentina, CEDIS. Bueno, dicho esto, le damos la palabra a Natalia, que siempre a los que hemos militado y nos hemos formado en la militancia universitaria, en la reforma universitaria. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar de nuevo en la UPA. Entonces, continúo la intervención o la problematización que traía recién Aníbal, esto de esta agenda de la universidad pública, gratuita, de la reforma universitaria, pero desde este lado les proponía una historización un poco de cómo se construye esta agenda que traía Aníbal, de la gratuidad, del ingreso irrestricto y de la autonomía, estos tres ejes, y también una polémica que fue desde los comienzos de la construcción de la universidad, que es la polémica sobre el adoctrinamiento de la universidad, o desde qué se forma y cómo se forma la universidad, ¿no? Y comparto, antes de pensar en esta dimensión histórica, comparto esto que insistía Aníbal, en que la mirada eficientista nos queda corta y es una mirada muy ceñida para pensar la función de la universidad en las sociedades argentinas, latinoamericanas, occidentales en general. La universidad tiene estas tres patas: la docencia, la investigación y la extensión, y se reciban o no se reciban los estudiantes, lo que uno se lleva de la experiencia de estar ante un docente en vivo, más allá de los problemas que tiene la virtualidad, se lo lleva para él, para el individuo, y también se lo lleva para la comunidad, para la familia que forma, para los trabajos que realiza. Lo mismo si hay unas pequeñas experiencias de investigación mientras son estudiantes. La Universidad de La Plata y el resto de las universidades tienen proyectos donde incorporan a los estudiantes a las investigaciones. Entonces, si ese estudiante además no se va con un título, también devuelve algo en haber experimentado cómo se investiga en las universidades argentinas. También hay becas para conocer otras universidades, pocas o menos de las que debería para un sistema de intercambio en las mismas universidades argentinas, pero sí con universidades en el extranjero, mientras los estudiantes son estudiantes y no es necesario recibirse para eso. Y lo mismo los proyectos de extensión. Los proyectos de extensión están llenos de estudiantes y unos pocos docentes. Entonces también la mirada eficientista tendría que ver la eficacia de que estos estudiantes que estuvieron 2, 3 años y no estuvieron los 7 y los 8 que deberían para llevarse un título, están saliendo con conocimientos a partir de la docencia, con un conocimiento sobre la investigación y también con prácticas de extensión que se llevan para ellos, la comunidad y etcétera. Esto como para acompañar lo que decía Aníbal. Y que nuestra universidad está construida en un principio desde una mirada francesa, lo que se llama la Universidad Napoleónica. La Universidad de La Plata incorporó la pata de la investigación a comienzos del siglo. Pensemos que nuestro Estado se construye a finales del siglo XIX. Cuando se construye el Estado hay que construir las universidades. Había poca presencia de instituciones por la colonia, el virreinato, a diferencia de otros países de Latinoamérica. Solo teníamos la Universidad de Córdoba, que esto venía de una impronta colonial jesuita. Cuando se construyen las universidades argentinas hay que tomar una serie de decisiones, y las decisiones que se toman en un principio son construir una universidad ligada a la matrícula de abogados, ingenieros y médicos, a cómo este nuevo Estado administra la salud de esta nueva nación, cómo administra las leyes y la circulación de la legalidad, y cómo administra la infraestructura ligada a la ingeniería, ¿no? Entonces, la universidad para el Estado argentino en un inicio ocupa ese lugar. Con la creación de La Plata y su universidad, o la nacionalización de lo que era una universidad
provincial, aparece esta nueva dimensión que es tener también un observatorio, que tener un laboratorio. Entonces la universidad empieza a aparecer también en Argentina una universidad de modelo alemán, en donde la universidad está encargada también de la investigación. Por esto ahora a nosotros nos parece obvio, las universidades eficientistas solamente forman en títulos ligados a la medicina, a la ingeniería, es decir, a la matriculación de profesionales que tienen que circular en una sociedad o en un estado que regula ciertas prácticas. Entonces la universidad tiene ese papel. Pero las universidades argentinas y la mayoría de las universidades también tienen otra pata, que es la investigación y la extensión. Y eso desde fines del siglo XIX, y esto es un debate no solo de coyuntura, sino que es un debate que tiene una larga historia, que se puede arrastrar y que se dio muchas veces, lamentablemente se tuvo que dar muchas veces, por esto que traía, ¿no? Entonces, entre esta universidad napoleónica, esta universidad alemana, empieza a aparecer hacia 1918 lo que conocemos es este modelo de la Universidad de la Reforma. Y eso podríamos decir que es una marca de la Argentina que se expande rápidamente a América Latina. Lo que se va a llamar el Grito de Córdoba, esta revuelta de junio de 1918, estos estudiantes que toman el rectorado, que izan una bandera, se discute si esa bandera era roja o era porque la foto es en blanco y negro, y quiénes eran ellos, si está Las Artes, si está Enrique Barros, etc. Hay toda una discusión de quiénes eran ellos tres, pero más allá de eso se incorpora entonces una tercera discusión de construir una universidad reformista. ¿Y qué quiere decir ser reformista? Esto que traía Viguera. Una universidad comprometida con la democracia. ¿Pero qué quiere decir la democracia? Y ya sabemos que democracia se dice de muchas maneras. Y en 1918 se decía de muchas maneras democracia. Había algunos que tenían un corazón, estudiantes, profesores, que tenían un corazoncito socialista, entonces democracia se decía algo ligado a la Segunda Internacional, a los debates de época de cómo ampliar los derechos obreros, construir un parlamento socialista, etc. 1917, Revolución Rusa, la imagen de Lenin, Trotsky circulando por el mundo, una revolución bolchevique ligada a los obreros. También para otros democracia se decía como democracia social, ¿no? Entonces, lo que va a hacer después el Partido Comunista también tiene presencia entre estudiantes, muy poquitos profesores, y democracia se dice democracia social, igualdad económica a partir del reemplazo de un Estado capitalista, mercantil, a una sociedad. En un primer momento se pensaba en esto una organización desde abajo con los soviets, en la cual también los anarquistas tenían cierto interés y también estaban pensando en ese tipo de organización. Y también democracia se dijo ligada a la Unión Cívica Radical. Pensemos que desde el gobierno con la ley Sáenz Peña y el ascenso de Irigoyen en 1916 en la Argentina, hay un pasaje de una república oligárquica a una república democrático-liberal, y eso no solo cala en las prácticas de la política o la práctica de un nuevo vínculo entre política y sociedad civil, entre los ciudadanos, sino que también interpela a los estudiantes, interpela a estas universidades. Entonces, para otros, democracia también tenía que ver con el reemplazo de prácticas elitistas oligárquicas, en las que también desacordaban los socialistas, los comunistas, pero que estaban más ligadas a la reconfiguración del Estado argentino que estaba proponiendo la Unión Cívica Radical. En esto que admiró por mucho tiempo, o hasta 1930, a la Argentina, que es haber logrado, a diferencia de otros países de Latinoamérica, en Argentina el pasaje de un Estado oligárquico a un Estado democrático liberal se da con una transición electoral, legal, donde parece que nuestras instituciones, nuestra Constitución, está firme. Y en 1930 vamos a descubrir que no está firme y vamos a vivir una serie sucesiva de golpes de Estado, proscripción de los partidos de masa, sea la Unión Cívica Radical, sea el peronismo, el Partido Justicialista, etc. Pero en ese primer momento, si nos anclamos entonces en 1918, está la interpelación
de la modificación de la sociedad, de la democratización liberal que produce el irigoyenismo. El entusiasmo de una democracia social que produce la Revolución Rusa, lo que parece que es el éxito de una reconfiguración del Estado ligada a intereses obreros. Y todo eso aparece también en Argentina dando vuelta en este debate de cómo democratizar estas universidades ligadas a esto, un corazoncito socialista, comunista o radical, etc. Entonces aquí, como me parecía que podíamos armar un primer núcleo de 1918 como ese corte, ¿no? ¿Por qué conocemos a 1918 el conflicto de Córdoba? Porque es el inicio de esta reformulación. Si nos ponemos a buscar los archivos, encontramos en la Biblioteca Rocha de la Universidad, que es el único lugar donde lo encontré, este periódico de 1872, que encuentro que es el primer periódico que organizan los estudiantes, no para pensar reclamos adentro de la universidad, sino también para definirse, somos estudiantes, tenemos una voz propia, sacamos un periódico. Y ahí podríamos decir que es el inicio de esta agenda que traía Aníbal de gratuidad, de ingreso, pero todavía faltan cosas. Ahí todavía los estudiantes se definen como parte de la élite oligárquica. Y en realidad lo que están pidiendo es mejor universidad para ser mejores futuros conductores de este Estado-Nación, del que no dudan que va a ser, que tiene que tener esta impronta jerárquica que gobierna la élite que entiende más sobre estos asuntos. Entonces la universidad, que es una universidad que forma a los futuros políticos, además de los profesionales, le piden excelencia porque van a ser la futura élite. Entonces, hay ahí un inicio de algo, pero no es el corte de 1918. Confirmamos que 1918 es el inicio de la reforma, más allá de que ellos hablen, hay que hacer una reforma universitaria. Pero no es una reforma donde está fuerte la gratuidad, el ingreso irrestricto, la libertad de cátedras, porque la forma en la que se discute adoctrinar o no adoctrinar es que haya libertad de cátedra. Entonces, bueno, vos adoctrinás, listo, viene este profesor o este profesor contratado, impulsado por los estudiantes o impulsado por un grupo de profesores con conocimientos en el extranjero o en otro lado, propone otra cátedra paralela. Y entonces esa era una forma de compensar esto de que es inevitable que cada profesor en ciertas áreas de saber tiene una impronta, tiene una definición, sea de los saberes científicos o sea también de cómo pensar la democracia o cómo pensar la universidad. Otro hito importante es en 1910 se juntan en Montevideo estudiantes de distintos países de Latinoamérica y arman esto que se llama Congreso Internacional de Estudiantes Americanos. De nuevo, se juntan en 3 sesiones, 3 días, estudiantes de Argentina, Uruguay, algunos mandan representación, viajan de Perú, de Chile, etc. Están ahí disponibles las actas y empiezan a definir esta agenda. Y ahí empezamos a ver ciertos visos de que la democracia social es importante. Pero todavía si se habla de cogobierno, es el cogobierno de los graduados y no de los estudiantes mismos, ¿no? Y esa va a ser como una... Y esto, si se habla de gratuidad, es gratuidad de los estudiantes pobres, pero no de la universidad toda. Entonces, empiezan a perfilarse estos debates, pero insisto en esto, faltan que pasen cosas que interpelan a la sociedad para que estos estudiantes se definan mejor políticamente. Falta la experiencia del radicalismo en el Estado-Nación, falta la Revolución Rusa, falta el fin de la Primera Guerra Mundial, que es algo que decepciona mucho, que convoca a las juventudes a pensar estos estados que son modelos, Francia, Inglaterra, Alemania, que están matando durante años en sus trincheras a los varones, donde parecía que primaba la ley, la discusión, la argumentación, empieza a primar la violencia. Eso también interpela el faro cultural que está haciendo Europa. Y el anterior era de 1908. Este es interesante porque el segundo encuentro de este Congreso Internacional de Estudiantes es en 1910 y se da en Buenos Aires. Y no sé si ustedes recuerdan que Buenos Aires en 1910 es vidriera internacional, porque es
Ya lo vivimos en 2010, es el bicentenario, el primer centenario de la construcción del Estado argentino, la Revolución de Mayo. Es un momento donde la élite oligárquica se muestra a la Argentina no solo como el granero del mundo, sino como un espacio cultural, civilizado, al resto de las naciones europeas en las que intenta espejarse antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ustedes saben que en este mayo de 1910, donde se hacen estos festejos, todavía el movimiento obrero estaba muy ligado al anarquismo, la Fora, que después va a ser la Fora del Quinto Congreso, y un anarquista pone una bomba en el Teatro Colón, y el Estado, ante estos disturbios inesperados que matizan o problematizan esta mirada de la Argentina civilizada en poco tiempo, declaran el estado de sitio, ¿no? Entonces ahí también vemos un momento en donde la estabilidad legal del Estado argentino empieza a tambalear. Y en este medio del estado de sitio, de huelgas, del movimiento obrero, los estudiantes se juntan a discutir su agenda gremial, a discutir qué democracia queremos, qué universidad queremos, etc. Y ahí se definen en contra de la huelga. Creen que los obreros tienen derechos, pero que la huelga no es un buen medio de reclamo. Imagínense en el 18, toma del rectorado, Córdoba no tiene clases casi todo 1918, en La Plata eso pasa en 1919, que casi tampoco hay clases, en el 20 sacan un rector, ponen a otro, líos después en el Colegio Nacional. Entonces, en el 18, después de la Revolución Rusa, después del irigoyenismo, los estudiantes, o lo que van a hacer las federaciones estudiantiles con sus centros de estudiantes, que es lo que conocemos ahora, no tienen duda de que otro medio legítimo de expresar la agenda que están construyendo es espejarse, copiar la huelga obrera en la huelga estudiantil. Pero esto, todavía son estudiantes más ligados con un corazoncito oligárquico que con un corazoncito socialista, comunista o irigoyenista, y dicen, está bien los obreros, son otros, no somos nosotros, no vienen a la universidad, y que no hagan esas movilizaciones y huelgas, no es el método legítimo. Solo paso, un boletín que van sacando, donde en estas publicaciones vamos viendo cómo la agenda se va tiñendo de problemas más democráticos ligados a la democracia social o a la democracia también política, la igualdad ante la ley, ¿no? O de acceso. Este es el famosísimo La Gaceta Universitaria, que sacan en junio de 1918. Ahí está lo que se va a llamar el Manifiesto Liminal, que lo escribe Deodoro Roca, pero lo firma la Junta Directiva de la Federación Universitaria de Córdoba. Y ese texto va a circular por La Plata, por Buenos Aires y por varios países de Latinoamérica, y va a ser un aliciente, una inspiración a que los estudiantes piensen una agenda gremial ligada a la democracia, ligada a la igualdad, ligada a una sociedad donde la oligarquía no es lo legítimo, no solo para decidir sobre la sociedad, sino también para organizarse. Y para ir cerrando, me traía como un par de fotos de cómo eran estos estudiantes de los que les estoy hablando. Andaban en traje. Entonces ahí, para pensar qué tantos trabajadores llegan a la universidad, una de las barreras no solo era la conducta, que había que aprenderla en algún medio y no era tan fácil mezclarse, sino también el traje, el tener los zapatos. Eso hay mucho en otros espacios, ¿no? Tener los zapatos adecuados, tener el traje adecuado, cómo conseguirlo, pedirlo prestado. Y ahí hay investigaciones interesantes en el archivo, por ejemplo, de la Universidad de Buenos Aires, no sé si en el de La Plata, se puede ver que hacia 1918 los estudiantes tienen menos vergüenza de que vaya un asistente social a su casa y que les permitan tener una beca para poder estudiar en la universidad. Entonces ahí se ve que la democracia, algo que es difícil de reconstruir, que es esto simbólicamente, pedir una beca era algo humillante o vergonzoso, y hacia el 18, con todas estas revueltas, empieza a ser, bueno, es un derecho y necesito que la universidad, porque
lo hacían de un modo que producía vergüenza. La asistente social tenía que ir a la casa, todos los años se renovaba, no era la facultad sino el resto. Había una serie de trabas que tenían que ver con que la universidad venía con esta impronta oligárquica. Otra foto de esto es en la toma y esto es en el Congreso, que se juntan a debatir esta agenda que termina siendo la agenda de la reforma universitaria. Y acá es un centro de estudiantes del Colegio Nacional de Rosario, así se retrataban en 1921, sin Pancho, ¿no? Y aquí... Mujeres ni hablar. ¿Acá? Mujeres, la acabo de borrar. Había una en este congreso, en el de 1908, hay solo una mujer que asiste al congreso. Ya lo mostré tantas veces y está en el centro como una paloma rodeada de balones, que es Luis, va a ser la primera abogada de Uruguay, ¿no? Como están acompañados también por una red que las deja estar ahí, ¿no? Porque tampoco era, bueno, se conoce bien el de Alicia Moró, ¿no? Que está acompañada siempre por su sobrino para poder asistir a los eventos, para poder viajar. Y esta también podríamos cerrar, que fíjense, esto es una iniciativa de extensión. La extensión consistía en tener un programa de radio. Estos van a ser reformistas importantes, varios van a andar en el UPAC, como el del centro ahí es Sanguinetti, Florentino Sanguinetti. Abajo se pueden leer los nombres de todos. Van a ser militantes durante décadas de la reforma universitaria, de una reforma ligada a una democracia, algunos más socialistas, otros más irigoyenistas, etc. Y hacer extensión era tener un programa de radio con un ciclo de conferencias donde el especialista en tuberculosis hablaba de tuberculosis, donde el especialista en derecho social hablaba de derechos, una agenda muy variada. Y esa era como parte de la militancia que después se vuelve institución, ¿no? Lo que les decía, la extensión es parte actualmente de la institucionalidad de la universidad que defendemos. La radio que recién nacía en nuestro país. Sí, claro, que recién nacía y que la Universidad de La Plata es pionera en tener una radio universitaria. Sí. Y solamente porque está en La Rocha, la República Universitaria, no, está en el, ¿cómo se llama? El Museo de Instrumentos Musicales. Asalino. Este periódico es un periódico de profes y estudiantes que se asumían reformistas, pero en realidad tenían una agenda más bien oligárquica, poco contenta con la democratización de la universidad. Entonces, en 1920 le ponen este nombre a la república. Bueno, en una república algunos mandan, otros aprenden, otros, bueno, ahí, entonces por ahí va. Y esta es otra revista también nacionalista, y esta es una revista estudiantil de La Plata. Y esta es la que después va a ser la antecesora del UPAC, porque es la que hace Alejandro con sus estudiantes, y varios de los estudiantes que participan en valoraciones son los que en el 37 fundan la UPAC. Y esta es ya la revista en el 43, de la que acá hay una serie de cartas de cómo se construyó esta revista. Que es del el hijo menor de Alejandro Koch, es el que la dirige, la tiene que suspender en el golpe del 43, y es esto un intento de renovar una reforma universitaria ligada al socialismo antifascista del 43. Bueno, dije un montón de cosas, muchas gracias.